Un jardín diferente al resto del parque, enfrente del Palacio de Cibeles. Ha sufrido varios incendios. Estamos en el último destino de esta saga europea. Estamos en España, Madrid específicamente, en el Parque del Retiro. Primeras impresiones, es súper tranquilo. Ayer pasé por aquí pero estaba lluvioso, entonces no les grabé nada. Ahora sí, ya está un poquito más soleado, sigue estando frío, entonces vamos a ver cómo nos va en el resto del parque. Dentro de este parque tenemos el Palacio de Cristal, que como dice su nombre, es un palacio de cristal y como no dice su nombre, también está hecho de hierro. Su uso original era para coleccionar y guardar una exposición de las islas Filipinas mostrando flora y fauna, y hoy en día se utiliza para una exposición de arte. Claramente ahorita no tiene nada de eso, está vacío por la remodelación que se nota que le están haciendo. Así está, según vi hace varios meses atrás. De hecho, al ser de cristal, se calienta un poco el interior y se dice que es un reto conservar las pinturas. Y del otro lado tiene un lago con una especie de fuente en el centro y unos árboles bastante otoñales. Estamos en este lago grande y al fondo hay un monumento a Alfredo número, si vemos, hay mucha gente que aprovecha y alquila barquitos para andar, como el de la Sabana. El origen de este parque fue para que la familia real del siglo XVII disfrutara aún más. Se abrió en el siglo XIX para todos nosotros los mortales. Estamos en una sección de todo el parque que es un jardín. Es bastante notorio que es un jardín diferente al resto del parque. Y todo el Parque del Retiro mide 175 hectáreas y la Sabana en San José, Costa Rica mide 72, o sea, casi el doble que eso. Y de hecho les comento, una cosa que me ha gustado mucho realmente es este árbol, porque ya lo he visto mucho en varios lugares y me transmite como de que en verdad no estoy en casa, sino que sí estamos en lugares más lejos, más fríos. Y con solo tener estas vistas desde el parque gana un montón de puntos, lo cual embellecen más la zona, el lugar, el parque. Y al lado de esta fuente les cuento que de hecho hay una alta variedad de animales en todo el parque y tras de todo están bonitos. Adicional, hay un montón de flores de muchos tipos muy cuidaditas, y para mí cuando hay flores que están en buen estado, cuidadas, es que la cultura de la gente es de respetar y eso me gusta mucho. Y bueno, como pueden ver ya está haciendo calor, ya no está haciendo tanto frío como en la mañana como les conté. Entonces estamos en la Puerta de Alcalá con sus 3 arcos. Esta de hecho era una de las 5 entradas antiguas a la ciudad de Madrid. Y hoy en día, como ven, es una rotonda, que yo creo que siempre ha sido una rotonda. Pueden ver las flores que tiene por ahí, que están en un excelente estado también, muy buen mantenimiento, y el nombre proviene de Alcalá de Henares, que es la ciudad natal de Cervantes. Las estructuras que vemos arriba representan victoria y paz. Estamos al lado de estos basureros españoles, pero enfrente del Palacio de Cibeles. Entonces les comento qué es esto. Esto fue antes unas oficinas de correos y telégrafos en España. Hoy en día son oficinas del ayuntamiento. Justo está en una rotonda que tiene una fuente bastante bonita. Se las voy a presentar de noche para que vean cómo se ilumina tanto la fuente como el Palacio de Cibeles. Arriba lo que tenemos es un reloj que de hecho es bastante famoso. No sé si hoy en día se usa así, pero esto fue lo que me mostró internet, que el reloj se utiliza para la cuenta regresiva en Año Nuevo. Noté que en las paradas de buses hay una sección de reciclaje de baterías, lo cual está súper útil. Ahora estamos en el Palacio Real de Madrid, donde según estuve leyendo, aquí vive la familia real. No sé si será cierto.
Se dice que aquí hay 3.418 habitaciones. Su construcción reemplazó el antiguo Alcázar de Madrid, que fue incendiado en 1734. De hecho, el cambio de guardia es un evento bastante esperado por los ciudadanos de España y hasta por turistas. Justo de este lado del palacio hay un mirador al que nos estamos encaminando. Ahora estamos en Plaza Mayor. Si pueden ver, de hecho ya está haciendo un poquito más de frío, ya me volvió a poner la sueta. Este lugar, para que sepan, se construyó en entre 1617 y 1620, es decir, duraron sus 3 añitos. Creo que fue un buen tiempo. De hecho, también este lugar tiene 237 balcones e inclusive, para que sepan, este lugar no solamente ha sido utilizado como de restaurantes y demás, sino que también ha sido utilizado para cosas no buenas como ejecuciones, pero cosas más populares como corridas de toros. No digo que sea bueno, también para celebraciones públicas, y lastimosamente ha sufrido varios incendios, entonces por esa razón es que ha tenido que pasar por diferentes reconstrucciones. Aquí de hecho la estatua del centro es del rey Felipe III. Y bueno, chicos, queridos puravideños, muchísimas gracias por acompañarme en esta saga por el continente antiguo. Les voy a poner por aquí la cantidad de pasos que hicimos en todo el paseo desde el 17 de octubre hasta el 31 de octubre. Muchas gracias por todo. Vamos a ver qué otros videos les estaré preparando. Así que, ¡chao!